Hebreos capítulo 6, el versículo 13 al 20, dice así la bendita palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro santo Dios pastorea a su pueblo con vara y con cayado. Su amor nos impulsa y anima a avanzar por sus sendas de vida, y sus amenazas nos persuaden de caer en desfiladeros mortales. Las más terribles advertencias obran en los corazones de sus hijos, infundiendo un santo temor que nos aleja del mal, del pecado, del extravío. Y sus sublimes promesas nos animan a avanzar en el camino de la fe con esperanza. Nuestro santo Dios pastorea a su pueblo con vara y con cayado. El autor inspirado de Hebreos asimismo ha pasado de la temible advertencia sobre la apostasía a las más cálidas palabras de confianza sobre la perseverancia de la fe que tendrán los genuinos creyentes. Sus vidas, sus frutos, aquellas cosas que son propias de los que han nacido de nuevo, las cosas mejores que pertenecen a la salvación, son evidencia de que su fe, la fe de ellos, es genuina. De tal manera que el escritor inspirado está persuadido de que estos, en los que se ve este testimonio de fe genuina, no serán de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra de Dios nos enseña que aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Así define nuestra confesión de fe la consoladora doctrina de la perseverancia de los santos. Sin embargo, que la salvación de los que el Padre le dio desde la eternidad pasada al Hijo sea un propósito divino que no va a ser frustrado, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que el Señor Jesucristo regrese en gloria, no quiere decir que los creyentes puedan dormirse sobre sus laureles, adormecidos en perseverar en esa fe que les ha sido dada. El propósito divino de la salvación de los elegidos no niega la responsabilidad de ellos en perseverar en esa fe.
que les ha sido dada. Ese es el propósito pastoral de la carta a los hebreos. Instarlos a permanecer firmes en la fe, a perseverar en ella, a no ser negligentes, a no descuidarse, a no endurecerse ante la voz de Dios, a mantener ese perfecto equilibrio entre la seguridad de nuestra salvación y el ocuparnos de ella con temor y temblor, sobre el fundamento necesario de la seguridad de nuestra salvación por la sola gracia de Dios, esforzarnos en ella hasta el fin de nuestros días, o hasta el día en que el Señor Jesucristo regrese. Por eso, expresada su confianza en Dios, en que ellos se mantendrán firmes, y habiendo cambiado el tono de la más temible advertencia de la apostasía a las más cálidas palabras de confianza del obrar de Dios que les concederá permanecer firmes en la fe, les insta igualmente a mantenerse firmes en la fe. Esto fue lo último que vimos en el pasaje que expusimos en el sermón anterior. Leámoslo una vez más para recordarlo, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El texto que a continuación de estas palabras nos corresponde exponer en el sermón de esta mañana nos brinda precisamente un ejemplo de fe y paciencia a imitar: Abraham. Pero especialmente este texto nos habla de la solidez de aquello que Dios le dio a Abraham y que él esperó con paciencia: la promesa. Asimismo, abordaremos el sermón de esta mañana tomando estos dos aspectos que nos trae este enriquecedor texto. El primero de ellos entonces es Abraham, como un ejemplo de fe y paciencia a imitar. Y el segundo es la promesa, Cristo, la promesa reiterada con un juramento. Estos serán los dos puntos por los cuales abordaremos el estudio de este pasaje. Hermanos, empecemos con el primero de ellos, Abraham, un ejemplo de fe y paciencia. Leamos los versículos 13 y 14. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Para los receptores originales de la carta, ¿recuerdan? Judíos de nacionalidad que habían profesado su fe en Jesucristo, el autor no pudo haber escogido un mejor ejemplo para instarlos a perseverar en la fe que Abraham. Abraham es considerado como el padre de todos los que tienen fe en Dios, aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo, precisamente escribiendo en su carta a los romanos, específicamente sobre la justificación por la sola fe y no por las obras de la ley, escribe lo siguiente: Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3.
¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y versículo 16, por favor, allí mismo en Romanos 4. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que en un momento donde esta comunidad de creyentes de nacionalidad judía estaba luchando con las dudas, por las circunstancias difíciles, por la persecución, por aquellas situaciones inherentes a nuestra fe, las afrentas, las dificultades, la persecución, el ejemplo de perseverar en la fe que les trae con un antepasado de ellos mismos, Abraham, es un ejemplo ideal. La palabra del Señor entonces se refiere a Abraham como el padre de todos los creyentes. De igual manera podemos ver esto en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, que estaban siendo seducidos por los judaizantes, engañándolos de que además de la fe en Cristo, ellos debían añadir la observancia y el cumplimiento de la ley. Él les increpa lo siguiente diciéndole a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, los versículos 5 al 9. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que el autor trae como ejemplo aquí a Abraham y lo volverá a traer más extensamente en el capítulo 11, presentándolo como un ejemplo supremo de un hombre que recibió promesas de Dios y vivió en la bendición de esas promesas, perseverando hasta el fin en fe y esperanza, como bien resume F.F. Bruce. Así describe el autor de Hebreos, cerrando con el ejemplo de Abraham, esta paciencia perseverante, esta permanencia en espera de Abraham con la que alcanzó la promesa. Hebreos capítulo 6, versículo 15, nuestro texto. Dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, hermanos, con respecto a Abraham como ejemplo de perseverancia en la fe, la palabra de Dios nunca presenta al hombre de la manera idealizada con la que muchos pretenden presentarlo. Ni Abraham, ni ningún otro personaje bíblico es el ejemplo perfecto que nosotros debemos seguir plenamente. Solamente Cristo, el Hijo eterno de Dios encarnado, es el ejemplo perfecto del hombre perfecto a imitar. Pero Abraham, a pesar de las limitaciones propias del hombre caído, sí personifica al hombre de fe, al hombre que espera pacientemente en las promesas de Dios. El apóstol Pablo, allí mismo en ese capítulo de la carta a los Romanos que acabamos de leer, describe esa fe en la que perseveró Abraham.
Si quiere, puede regresar a Romanos capítulo 4 y si no, permítame, yo les voy leyendo. Romanos 4, versículo 18 hasta el 21. El apóstol Pablo sobre Abraham continúa diciendo, él creyó en esperanza contra esperanza. Entendemos mejor esto de otras traducciones. Nueva Traducción Viviente dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Nueva Versión Internacional traduce, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y continúa diciendo, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, pero estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, Abraham no es el hombre perfecto, pero precisamente, mis amados hermanos, aún en sus imperfecciones, vemos nosotros la fidelidad del Señor a su promesa de que Él mantendrá firme en la fe a aquellos en los que ha obrado para su nuevo nacimiento. Abraham creyó y le fue tomado por justicia, le fue contado por justicia. Y Abraham, contra toda esperanza, cuando no había motivos para tener esperanza, se mantuvo firme en la fe, confiando. Es que todo estaba en contra. Su edad, cuando dice la palabra del Señor que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, es una expresión para decir que era imposible que él pudiese procrear por su edad. Pero no solamente eso, como para añadir algo más, su esposa era estéril. Y la palabra del Señor es enfática en mostrar de que pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Pero Abraham se mantenía firme. Esto no quiere decir que no haya habido momentos donde trató de recurrir por sugerencia de quienes le rodeaban, de pronto de que la forma de obtener la promesa era por su esfuerzo. Sin embargo, el Señor le mantuvo firme en la fe contra toda esperanza, contra toda situación que era contraria ante sus ojos de que se podría cumplir la promesa que Dios le había dado. Una promesa donde Dios le había dado, además de otros aspectos como una tierra, como protección, como abundancia, de una simiente. Una simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, tal vez la prueba mayor de la confianza en Dios no solamente fue esperar, aunque él mismo ya bien entrado en años, su esposa estéril y pasando el tiempo, pero tal vez la mayor confianza en Dios, que es la que aquí específicamente está siendo citada por el autor de Hebreos, fue aquella vez cuando Dios probó su fe. Acompáñame a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2. Génesis 22, versículo 1 al 2. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La historia es bien conocida. Y la respuesta de Abraham a la voz de Dios la anticipamos cuando inmediatamente el versículo 3 a continuación dice: y Abraham se levantó muy de mañana
y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. El escritor de Hebreos interpreta este evento en el capítulo 11 de la carta precisamente que estamos exponiendo. Vayamos hasta Hebreos capítulo 11 y así nos presenta, inspirado por el Espíritu Santo, la manera en que Abraham fue probado. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mis amados hermanos, Abraham como ejemplo es un ejemplo para la vida de todos nosotros que nos profesamos creyentes, un buen ejemplo. George Guthrie resume así la respuesta de Abraham. Así, Abraham, atrapado en una crisis, amando a su hijo, la promesa, pero temiendo más a Dios, obedeció. Hermanos, el ejemplo de Abraham es desafiante para nosotros y esta es la razón por la que el escritor de Hebreos nos trae su ejemplo. En tiempos donde nosotros desesperamos, porque esperamos que todo en nuestro peregrinaje fuera transcurriendo como si nosotros estuviésemos andando ya en el reino plenamente establecido. En tiempos donde aún lo que Dios nos ha dado para fortalecernos, mis amados hermanos, es desestimado y muchas veces nos vemos avanzando por este desierto echando mano de nuestras propias fuerzas. En estos tiempos donde esperar es impensable. Para nuestros deseos, cualquiera de ellos, las cosas las queremos ahora y ya. Pero mis amados hermanos, aunque ahora estamos firmes en la fe y se nos ha dado a nosotros la bendición de tener la promesa que estaba tipificada en ese Isaac, en ese hijo de Abraham, mis amados hermanos, aún no disfrutamos plenamente de los beneficios ganados por la promesa que es Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Ya somos salvos, vamos caminando, pero aún nos rodean todas las circunstancias propias de este mundo caído. Aún debemos esperar perseverantes en la fe contra toda esperanza, cuando vemos que nuestros cuerpos empiezan a deteriorarse, cuando vemos que la enfermedad toca nuestra puerta, cuando vemos que la tragedia se cruza por nuestro camino, cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando hay injusticias. Mis amados hermanos, estamos ya en la promesa, pero debemos perseverar en ella, en este recorrido hacia nuestra patria celestial. El ejemplo de Abraham es desafiante para nosotros. Él tuvo que esperar. El tiempo pasaba. Las cosas a su alrededor y a su vista no le permitían decir, bueno, ¿qué esperanza tengo? Todo está en contra. Esta es la razón por la que el escritor de Hebreos nos trae su ejemplo. Thomas Scheiner se pregunta, ¿qué pretende el autor aquí? Y responde, este relato en Génesis se concentra en los años que pasaron para que se cumpliera siquiera un aspecto de la promesa. El mismo Isaac tardó mucho en llegar
Y después de hacerlo, Dios le pidió que lo sacrificara. Y concluye, las circunstancias y los sufrimientos de la vida sugieren a nuestra vista que las promesas de Dios son una farsa, que están desconectadas de la realidad. Pero Abraham se enfrentó a la misma tentación que los lectores y la nuestra, pues también él tuvo la tentación de pensar que la promesa de Dios no se haría realidad. Al igual que Abraham, deben seguir creyendo incluso cuando su situación sugiere que las promesas de Dios son falsas, así como las cosas que nos rodean nos sugieren que no es real para nosotros tampoco. El ejemplo de Abraham, mis amados hermanos, es más que apropiado para nosotros. Creer contra toda esperanza. Las cosas que nos rodean en este peregrinaje nos gritan, ¿cuál favor de Dios? Todos nosotros, tarde o temprano, si ya no lo estamos viviendo, afrontaremos los rigores de este desierto. Pero la esperanza, en el caso nuestro, con el beneficio de una promesa ya cumplida, es lo que nos sostiene, mis amados hermanos. Y si no, ¿cómo responderemos ante el Señor cuando las circunstancias difíciles toquen a nuestra puerta? Con fe, con confianza en Dios, perseverando en su bendita palabra, aunque todo a nuestro alrededor parezca contrario. Ahora, decimos que este evento específico de la fe de Abraham siendo probada por Dios es al que se refiere el autor de Hebreos cuando dice en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y decimos que es este evento de la fe probada por Dios en Abraham al que se está refiriendo aquí, porque aunque Dios reiteró su promesa a Abraham, que encontramos inicialmente en el Génesis capítulo 12 cuando sale de Harán, y encontramos reiterada en varias oportunidades, por ejemplo cuando Abraham y Lot se separan, en las palabras de bendición pronunciadas por Melquisedec cuando le habla a Abraham, cuando Dios lo saca y no tiene hijos aún, no ha llegado Isaac y solamente está el Damaseno, siervo, y lo saca y le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. O cuando establece su pacto formalmente con Abraham, o cuando lo reitera con su pueblo el pacto de la circuncisión, cuando reitera con su pueblo el pacto de la circuncisión, o cuando es visitado por Dios mismo, en esa teofanía, en donde él ve a esos tres hombres viniendo a él, o incluso en las palabras, cuando debe expulsar a Agar e Ismael de su casa, es solamente en este evento en el que Dios prueba la fe de Abraham, que lo reitera con un juramento. Sí, una y otra vez nosotros vemos a Dios reiterando su promesa a Abraham. Pero en una sola oportunidad se la reitera con un juramento. Regresemos hasta Génesis capítulo 2 y confirmemos esto. Génesis capítulo 22, para confirmar que es a este momento específicamente que se está refiriendo el autor de Hebreos. Génesis 22, versículo 11 al 18 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada,
Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios reitera y una y otra vez la promesa a Abraham, pero es aquí cuando es probada, la cúspide de la prueba de su fe, cuando le pide que le sacrifique a su hijo, que Dios le reitera su promesa y lo reitera con juramento. Ahora, detengámonos en esto y pensemos, ¿por qué reitera Dios continuamente su promesa a Abraham? Pero más aún, ¿por qué aquí la reitera con un juramento? Tengamos estas preguntas en nuestra mente que nos conducen a la segunda parte de nuestro sermón, pero antes veamos un aspecto en el que el autor de Hebreos se detiene con respecto a ese juramento divino. Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora pasemos al versículo 16, donde explica esto. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Un juramento es el recurso humano para confirmar una verdad. Dice el final de este versículo 16, para ellos, hablando de los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. George Guthrie, sobre estos juramentos pronunciados o recibidos en los tribunales humanos, nos presenta dos características importantes tenerlas en cuenta aquí para entender. La primera de ellas es que se apela por parte de los hombres a una instancia mayor para credibilidad de lo que se dice, fundamentándose en el valor o la integridad de aquel al que se apela o por quien se jura. Y el segundo aspecto es que se jura para dar confirmación o garantía legal de la veracidad del testimonio que se está dando. En resumen, un juramento se toma como el establecimiento de la veracidad de lo que se dice. Dios, no teniendo una instancia superior a que apelar, jura entonces por sí mismo. Pero este es el punto. Y retomemos esto que debemos considerar y que teníamos en pausa. ¿Por qué reitera Dios continuamente su promesa a Abraham? Pero más aún, ¿por qué aquí la reitera con un juramento? Hermanos, no por él, no por Dios, no es necesario. Lo dicho por Dios es firme para siempre. Dios dio su promesa a Abraham y dicha la promesa divina era suficiente. Pero reiterarla con un juramento, pues menos, no es necesario. De hecho, no hay una instancia superior a que apelar para confirmar lo dicho. Su juramento, podríamos decirlo, es una redundancia. Jura por sí mismo. Así que, ¿por qué reitera Dios a Abraham en su caminar
su promesa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y por qué? En el momento en que es probada su fe, se la reitera con un juramento. No por Él, no por Dios, no es necesario. Es por nosotros. Y cuando digo que es por nosotros, tómelo literalmente. El autor inspirado nos dice que no es ni siquiera por Abraham solamente, sino que lo hizo por nosotros. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por nosotros, mis amados hermanos, sí, por Abraham, pero sobre todo por nosotros, como bien lo expresa David Burr, para el peregrino que desconcertado por las pruebas y aflicciones del camino, estas reiteraciones le llegan como fuente de intensa consolación y renovada comunión con Dios. Es por nosotros la reiteración, y es por nosotros que Dios le hace aquí a Abraham una reiteración con juramento, por nosotros que vamos en medio de este valle de lágrimas. Tal vez hoy no estés necesitando con urgencia echar mano de este recurso divino, pero hay hermanos que hoy mismo, cuando la tragedia está tocando a su puerta, la reiteración de la palabra de Dios, aún incluso con un juramento que no era necesario para Dios, sino para nosotros. Esto viene como algo a que aferrarse cuando todo se está desmoronando a su alrededor. Es así la palabra de Dios reiterada para nosotros continuamente. Es así cuando en el día del Señor su palabra predicada nos reitera la promesa recibida ya para nosotros, Cristo. Es así cuando en medio de los problemas, la aflicción, el dolor, la enfermedad, la muerte, todas las circunstancias propias de este peregrinar por el desierto a nuestra patria celestial, encontramos en la palabra de Dios su promesa anunciada y cumplida, que es Cristo, nuestra esperanza. En el caso nuestro, ya no estamos esperando la promesa. Somos herederos de la promesa. Es por nosotros que Dios reitera y ratifica con juramento la inmutabilidad, la invariabilidad, la solidez, la seguridad de su consejo, como dice el versículo 17, o sea, de lo que Él ha establecido, de lo que ha dejado en firme en su decreto eterno para nosotros en Cristo Jesús. Es para nosotros. ¿Para qué? Para que en Cristo tengamos un fortísimo consuelo y nos mantengamos firmes en la fe en Él y la esperanza que tenemos solo en Él para vida eterna. Esto es lo que dice el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo.
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? Bueno, de ellas hemos estado hablando. ¿Cuáles son estas dos cosas que no varían, que son sólidas, que no cambian? Su promesa y su juramento. Y de ellas se dice que es imposible que Dios mienta. Y esto nos lo da para que nosotros, los que nos hemos asido de la esperanza puesta delante de nosotros, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuál es la promesa? ¿Y cuál es el juramento? ¿Cuándo se cumplió? Mis amados hermanos, la promesa es la promesa de la salvación, de la bendición a todas las naciones de la tierra en la simiente. Y la simiente es Cristo. Esa es la promesa. Pero además de eso, la ratificación de esa promesa mediante juramento es un elemento doble que nosotros tengamos cuando todo se está desmoronando alrededor nuestro. Que levantemos nuestra mirada en la esperanza de la cual nosotros nos hemos asido. Cristo es real. La promesa para nosotros en Cristo es real. Hoy mi esposa está muriendo, mañana mi hijo está muriendo, hoy todo se está derrumbando, pero la promesa es real. No es real. Nos gritan nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y el mundo que nos rodea. Pero es esto lo que nos pide la palabra del Señor. Que caminemos, ¿qué? En fe. Y que perseveremos en ¿qué? En esa fe. Porque esa es la fe de la esperanza de la cual nosotros nos hemos asido. Cuando las personas inescrupulosamente han cambiado el evangelio para las situaciones de esta vida solamente, como dice el apóstol Pablo, si solamente esperamos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Nosotros vamos por medio de un valle de lágrimas. Nosotros vamos por medio de una creación donde Dios manifiesta su ira a causa del pecado. Esta no es nuestra patria celestial. Vemos aquí los beneficios de la bondad de Dios, pero esta no es nuestra nación. Vamos como peregrinos y como advenedizos. Vamos nosotros con el mismo deterioro de nuestros cuerpos, con todo lo que nos rodea. Hermanos, ¿a qué nos hemos de asir? A la promesa cumplida, dada por Dios. Con eso era suficiente, pero que Dios juró, y no solamente para Abraham, sino específicamente para nosotros. ¿Cuál? Cristo, que no importa que nuestros mismos cuerpos se deshagan, en Cristo hay vida eterna para nosotros. Esta es la esperanza puesta delante de nosotros. Vida eterna en Cristo Jesús. El que está buscando a Cristo para solucionar problemas temporales, permítame decirle, está buscando muy poco. Tal vez Dios en su providencia te haya traído hoy de esa manera. Te conceda Dios entender que hay una necesidad mayor que puede ser suplida. Cristo. Vida eterna en Él a todos los que creen. Esa es la esperanza puesta delante de nosotros. De allí la promesa y de allí la reiteración con juramento. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿De qué más nos sostendremos? ¿De los buenos tiempos? ¿De los buenos resultados?
tarde o temprano, por más favorable que sea el camino que nosotros vayamos atravesando en esta vida, tarde o temprano, Cristo será el único fortísimo consuelo para nuestras almas. Por eso el versículo 19 de 1 de Corintios 15, por favor no vayan allá rápidamente porque ya lo mencioné, cuando el apóstol Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sí, mis amados hermanos, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Nosotros tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, de la cual dice el versículo 19 de nuestro texto, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Segura y firme ancla del alma. ¿Recuerdan cómo iniciaron las advertencias de la carta a los hebreos con respecto a estos creyentes que estaban empezando a dudar y a ser desviados? ¿Recuerdan la expresión que es por descuido? Pero que la palabra que se utilizó era como una vasija que empezaba a escurrirse poco a poco y que por eso el descuido en la palabra del Señor al principio no se notaba. Pero ese era el primer paso a irse endureciendo. Esa misma palabra, recuerdan que no es solamente la que expresa una vasija que se va vaciando, sino también una nave que no está anclada y que va a la deriva, siendo llevada por los vientos, las circunstancias. Muy bien, ahora retoma la idea el escritor inspirado, hablándonos de algo que hará que nosotros no estemos como esa nave a la deriva de las circunstancias que golpean a nuestra vida. Y esa ancla es Cristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo. En el primer siglo los creyentes utilizaron el ancla como el símbolo de la fe. De esto dan testimonio las tumbas cristianas del siglo I. Un ancla. Conectados a esa ancla para mantenernos seguros y firmes. ¿Y sabes dónde está anclada esa ancla que es Cristo? Dice, y que penetra hasta dentro del velo. La promesa y el juramento de Dios anclan la esperanza que entra en el velo, o sea, que entra en el santuario interior del velo o cortina, o sea, el lugar santísimo, que no era otra cosa, sino algo visible de verdades reales y superiores. La mismísima presencia de Dios. Es Cristo mismo quien intercede por nosotros en la presencia del Padre, el ancla que nos mantiene firmes para que las circunstancias de la vida no nos lleven de aquí y para allá, de aquí y para allá. Y para quienes han venido siguiendo la predicación expositiva de Hebreos, recuerdan que ante una congregación infantil se planteaba la situación de ¿nos devolvemos o seguimos avanzando en cosas más profundas para nuestra madurez cristiana, para seguir firmes en este peregrinaje? Y la respuesta era que avanzábamos.
Y por eso el escritor de Hebreos va a presentar un tema importantísimo para que nosotros nos afirmemos más en nuestra fe. Y es la labor de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Pero de pronto tomó una pausa. Tomó una pausa para hacernos una advertencia que hoy estamos terminando, más precisamente en el sermón anterior. Y ahora la empieza a retomar, pasando de la advertencia a introducir el tema que inicialmente presentó y en el que tenemos que seguir afirmándonos nosotros, el ministerio de Cristo, especialmente ¿cuál? Su sumo sacerdocio. Por eso presenta a Cristo como esa firme y segura ancla que penetra el velo. Y dice de él en el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La seguridad de nuestras almas descansa firmemente en la obra eterna de Cristo como sumo sacerdote, por medio de la cual entró en la presencia de Dios por nosotros y asentó un camino para que lo siguiéramos. Nuestra firmeza de ancla brota, por tanto, de todo el poder y provisión que podemos encontrar al permanecer firmes delante de Dios confiando en Cristo, aporta Albert Moller. Mis amados hermanos, aquí el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, después de la advertencia, de las temibles advertencias que producen en nosotros un santo temor, y las palabras de ánimo que nos impulsan a seguir firmes en la fe, nos reintroduce en el tema principal de la carta, el sumo sacerdocio de Cristo a nuestro favor, nuestro mayor consuelo, y que abordaremos, Dios mediante, si el Señor nos concede vida, y a mí también, la próxima vez que nos veamos en la exposición de la carta a los Hebreos. Termino con esto. Warren Wiersbe escribe: los creyentes deben continuar hacia la madurez, y Dios lo ha hecho posible. Si comenzamos a deslizarnos de la palabra, luego comenzaremos a dudar de la palabra, enseguida empezaremos a desoír la palabra y llegaremos a ser creyentes perezosos. La mejor manera de evitar deslizarse es agarrarse del ancla. Ánclate en lo celestial, ánclate de tu fe en Cristo. ¿Qué más seguro puedes estar?